Pues oremos, iniciamos con este capítulo 26. Estamos en los capítulos más fuertes, más bonitos, pero a la vez más tocantes para nosotros, ¿no? Porque estamos ya, este capítulo 26 ya es la antesala de la entrega, o mejor dicho, ya en este capítulo se da la entrega de Yeshua, y se empieza a dar todo el calvario que vamos a ver a lo largo de la cruz. Sí, estos capítulos yo no solo lo voy a tocar las letras rojas, vamos a verlo, a ver si lo podemos ver verso por verso, ¿sí? Pues para entenderlo, ¿no? Les he dicho en estos estudios, creo que se lo he repetido varias veces, lo importante de no solo ver las letras rojas, sino también los hechos en rojos. Todos esos ejemplos, todas esas actitudes que él hizo a lo largo de esa estadía o de ese momento tan difícil que creo y a veces yo me digo, Dios mío, ¿seré que yo soy capaz de pasar por toda esa situación? ¿Será que yo soy capaz de actuar como tú actuaste? No voy a responder, no voy a, porque me escupieron, no voy a coger, levantarme y darle un manotazo, una cachetada o algo. Realmente, humanamente, creo que no lo hubiéramos resistido. Eh, entonces, pues por eso, ahorita ya empiezan, ya esta parte terminamos toda la parte doctrinal, de enseñanzas, de discursos, ya estamos ya viendo directamente un ejemplo mucho más claro de lo que nosotros debemos de ser, ¿no? A lo largo de, pues, de este estudio. Y pues vamos a orar y como les dije, pues ahora sí, iniciamos, ¿listo? Señor y Padre, gracias, gracias Señor, porque tú eres el que nos lleva a la verdad, tú eres el que nos diriges, Padre, y sobre todo ayúdanos a entender, a comprender todo esto que vamos a aprender hoy, Padre, ayúdanos a discernir, a saber qué es lo que tú nos estás tratando de decir a lo largo de estos versos. Sabemos, Señor, que en este momento no vamos a llegar a toda la verdad, no vamos a entender toda totalidad, pero tú nos lo darás, nos dará la revelación a medida que vayamos creciendo, Padre, y a medida que vayamos avanzando. Sabemos que, como dice en tu palabra en el capítulo 7 de Mateo, que tú nos dices que pidamos y tú nos darás, Padre. Sabemos que si te pedimos discernimiento, sabiduría, revelación, Padre, tú nos la vas a dar, Padre. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus principios y sobre todo, Padre, a entender tu palabra, a ser ejemplo de acuerdo a lo que tú también hiciste allí de camino a la cruz, Padre, que nosotros podamos entender todo esto que tú hiciste, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Bueno. Entonces vamos a entrar en los primeros versos, ¿sí? Donde vamos a ver una antesala, ¿sí? Ciertos eventos que pasaron antes de que Judas entregara a Yeshua, ¿no? Y pues esto es crucial porque vamos a entender por qué y cuál fue el detonante por el cual Judas pues tomó esta decisión de entregarlo, ¿sí? Y podríamos juzgar a Judas y condenar a Judas y decir, pero ¿por qué lo hizo? ¿Pero por qué esto, lo otro? Pues la verdad no podemos ni condenarnos porque realmente yo, por lo menos, si yo me pongo en el lugar de Judas, no sabría si yo tomaría la misma decisión que él, si tomaría la misma decisión que Pedro, ¿no? De llegar a dudar de él, de llegar a decir este no es, o querer ayudarlo a manifestarse. No sabemos, no sabemos eh, cómo realmente avancemos en ese momento, ¿no? Pero sí quisiera que tomáramos todo este estudio de aquí en adelante, tratando de entender y ponernos en la situación, ¿sí? De cada uno de los principales acá, por lo menos de Judas, que fue el que lo traicionó, ¿no? Y nosotros pues lo hemos traicionado a Dios muchas veces, de diferentes maneras, ¿sí? Y puede que acá Judas lo haya traicionado de una manera totalmente contraria, ¿no? Pero pues no podemos por eso condenarlo, no somos quienes, ¿no? Y pues por eso necesitamos pues
mirar y revisar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos a actuar en nuestras vidas, ¿no? De acuerdo a eso. Y si vamos a tomar la actitud de Judas o vamos a tomar la actitud de Yeshua, ¿no? Eso es lo que vamos a ver a lo largo de este estudio. Entonces, pues empecemos con este capítulo 36, perdón, 26, ya le estoy sumando 10 números, qué pena con ustedes. Roxana, Santiago, chiquitines, bienvenidos. Es un placer Shalom, tenerles. shalom. Gracias. Amén, bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar, ¿sí? Y vamos a ver este capítulo y la primera parte, que son los versos del 1 al 29. Vamos a hablar del nuevo pacto, ¿sí? Acá son cosas y acá es donde se da todo el evento hasta esa última cena, ¿sí? Que nosotros conocemos como última, entre comillas, pero que realmente sabemos y conocemos que no es la última cena, ¿cierto? Sino que es como la antesala de ese sacrificio y de ese sufrimiento que él va a hacer después, ¿no? Y que eso lo vamos a ver a lo largo de este libro. ¿Listo? Si ven acá, les puse un ejemplo, una imagen muy clara de lo que es el nuevo pacto, ¿no? El cambiar ese corazón de piedra para que sea uno de carne, y eso lo hacemos a través de ¿qué? Del agua, ¿no? A través del agua, a través de la palabra de Dios que nos da esa revelación de quién? Del Eterno, ¿no? Entonces, por eso este va a ser a través de este estudio del nuevo pacto, ¿no? El querer y el reconocer esto que nos dice Jeremías, ¿no? Que pues también lo iremos estudiando a lo largo del estudio de este texto. ¿Listo? Uy, está donde no estoy. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Denme un momento. Listo. Entonces, vamos a empezar acá con este capítulo, ¿sí? Recordando el nuevo pacto. Y acá vamos a ver que empieza un cierre, ¿sí? De las enseñanzas de Yeshua, como se los estaba diciendo al inicio. Es un cierre donde ya no va a haber más enseñanza, donde ya no va a haber más doctrina, las letras en rojo ya va a ser mucho menos, ¿sí? Incluso hay un capítulo donde solo dice como una o dos letras en rojo. Y el resto, pues son eventos y son cosas que pasaron, ¿no? Que le pasaron a los discípulos, cosas que esto, y muy pocas palabras de Yeshua, ¿no? Este es uno de los capítulos que vemos que ya en el transcurso de su entrega y al final es de los que más tienen letras en rojo. Ya los otros, una, dos letras en rojo, por mucho, ¿sí? El capítulo 27 y 28, por lo menos el 27 tiene solo como dos letras en rojo y el 28 son solo los casi tres, casi cuatro versículos que tienen solo letras en rojos de todo el capítulo, ¿no? Y por eso les dije, estos sí los vamos a tratar, voy a tratar de dárselos verso por verso, sin importar que no aparezca Yeshua en el momento. ¿Por qué? Porque está la esencia de Yeshua. Incluso cuando Pedro negó a Yeshua, Yeshua lo estaba viendo, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener y reconocer, ¿no? Que esos hechos en rojo pues son muy importantes para nosotros poder comprender qué es lo que él estaba haciendo allí y terminar entendiendo toda esta parte del sacrificio, de esa entrega total que él hizo por nosotros, ¿no? Que es lo mejor. Listo, entonces vamos a empezar con el verso 1, que dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Y recordemos todas esas palabras, ¿cuáles fueron? La enseñanza que vimos la clase pasada, o bueno, vimos todas estas clases pasadas de Mateo 24 y 25, ¿no? Acerca de todo eso, de lo final de los tiempos, todas esas cosas que iban a pasar a los últimos tiempos, cómo se iba a manifestar él como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes, ¿no? Todas estas palabras es a las que él se está dirigiendo, que son los capítulos anteriores.
¿Y qué dice? Después dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos, no a las multitudes, no a toda la gente. Y recordemos que la mayoría de las enseñanzas y donde más Yeshua quería que nosotros pusiéramos atención, se las daba principalmente a quiénes, a sus discípulos, no a las multitudes, no a las grandes masas, sino solo a sus discípulos, ¿sí? Y esto hay que tenerlo presente. Y dice, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y acá ya podemos empezar a hacer una línea de tiempo, ¿sí? Donde podemos encontrar cuánto y cada instante hasta el momento en que Él se entregó, que fue el día de la Pascua. O sea, casi estos 3 capítulos nos relatan casi perdón, lo que sucede casi en 2 días, ¿sí? Imagínense. O sea, porque Yeshua murió el día de Pesach, ¿no? Cumpliendo la festividad. Entonces, está acá y acá nos empieza a hablar de esa dichosa o como le dicen la última cena, que realmente no es última, porque no es última, porque después de su muerte, él resucitó, duró 40 días con sus discípulos y en esos 40 días, pues de lógico que le tocó, ¿qué? Le tocó mucho más el estar delante, comer con ellos, compartir con ellos, vivir con ellos después de qué? De su resurrección, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, esto es impactante, es bonito, por eso no podemos hablar que esta fue la última cena, sino ligarlo con el libro de los Hechos, donde nos muestra parte de esos 40 días, de esos eventos que incluso Juan habla en los últimos capítulos de su evangelio acerca de estos 40 días donde estuvo comiendo y bebiendo con ellos, ¿sí? Y que no solo estuvo con los 12 discípulos, sino con mucha gente, ¿sí? Por lo menos estos 2 discípulos que iban de camino a Maús y muy posiblemente no eran de los 12, sino eran de otros, porque pues si fueran de los 12, pues Mateo hubiera escribido sus nombres, no, perdón, no Mateo, creo que en Mateo no está, en alguno de los evangelios hubiera escrito el nombre de los 2 discípulos, pero ni los nombra. Entonces, muy posiblemente no eran de los 12, era de los 72 o de los otros que Yeshua, o que estaban siguiendo a Yeshua, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener eso y que después de él resucitar, pues también dio y enseñó muchas cosas que muy posiblemente no las escribieron y no las detallaron por no sé, por cuestión de Dios, porque no les puse en el corazón de colocar eso, pero muy posiblemente en esos 40 días entendieron muchas de las enseñanzas que Yeshua había dado a lo largo de sus 3 años y medio de ministerio, ¿no? O que incluso ellos habían compartido con ellos, ¿no? Pero esta sí fue la última cena en la que Yeshua estuvo con carne y hueso, estuvo en un cuerpo así como el de nosotros, ¿no? Y es algo que estaban haciendo y se estaba preparando ¿para qué? Para esa conmemoración de esa fiesta que es y que habla acerca de la salida de Egipto, ¿no? El cual nos le relata el libro de Éxodo. Esa celebración que así como nosotros celebramos nuestra independencia, eso es lo que es Pascua para el pueblo judío o para el pueblo Israel o incluso para nosotros, ¿sí? A nivel espiritual, nosotros ya salimos de Egipto, es decir, salimos del pecado, de las cadenas, de la esclavitud del pecado. Y por eso en Levítico 23:4 nos dice, estas son las fiestas solemnes de quién? De Israel, de Judá, de Pepito Pérez, ¿de quién es? Del Eterno. O sea, no son no, es que solo es para aquel que se llama Israel. No, es para aquel que quiera seguir a quién? Al Eterno, ¿no? Porque son del Eterno. Es como decir, no, es que yo voy a celebrar mi cumpleaños. Entonces yo no voy a recibir a nadie, ¿no? Porque es que es mi cumpleaños y solo es para mi mamá y mis hermanas. ¿Será que es así? No, uno cuando está de cumpleaños puede andar por Raimundo y todo el mundo, incluso viajar a 100 países al mismo día, aunque es imposible, pero por así decirlo en el ejemplo, ¿cierto? Y en muchos de esos países si se enteran
te van a festejar o te van a decir feliz cumpleaños y no están fuera del concepto, ¿cierto? Y tú no los vas a rechazar simplemente porque no son parte de tu familia, ¿cierto? Lo mismo es esta celebración de independencia. Si tú quieres ser parte del Eterno, quieres vivir con Él, sabes que Él es tu Salvador, pues de lógico que estas fiestas son para nosotros, porque queremos ser de ese olivo injertado, ¿sí? En aquel que es el verdadero. Queremos ser esas ramas de olivo que se perdieron, que se crecieron, o esas uvas silvestres que no estaban allí guardadas en el viñedo del Eterno, pero que queremos dar fruto y queremos ser parte de ese viñedo. Y cuando Yeshua nos toma y nos injerta allí en ese viñedo, en el olivo que es Israel, pues definitivamente ahora sí somos parte del pueblo y celebramos esta fiesta como parte de nuestra liberación a nivel espiritual, porque Dios también nos sacó de Egipto, nos sacó de nuestra esclavitud hacia X o Y pecado que nosotros hayamos tenido en nuestras vidas. Por eso dice, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, en sus días específicos, ¿sí? Nosotros tenemos ciertos eventos en días específicos. Tenemos el cumpleaños de nuestros hijos en día específico. No es cuando yo quiera, no es cuando el rey Pepinito nos diga, sino cuando mi hijo nació. Ese es el día de su nacimiento. Cuando nos casamos, también tenemos una fecha exacta. Está el aniversario que nos recuerda ese día de bodas y la estamos festejando en su tiempo, en su día, en su fecha. Y eso es lo que quiere decir acá. Y a las cuales convocaréis en sus tiempos, en sus fechas, ¿sí? En sus días. Y dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es del Eterno, ¿no? Entonces, ¿qué van a celebrar acá? La salida de Egipto, la liberación, y se va a celebrar, incluso ya Yeshua está diciendo el 14 del mes de Aviv, o el mes primero, ¿no? Ya sabemos que el mes primero, la escritura, la palabra de Dios, todos los meses no tienen nombre, el único mes que tiene nombre es el primero, que es Aviv. Los demás en las escrituras hablan de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno mes, pero no hablan de sus nombres. Ya fue después de que salieron de Babilonia que le pusieron nombre a cada uno de los meses. Por eso podemos ver que hay algunos nombres eh, eh, que son nombres que son paganos, ¿sí? Que no tienen nada que ver con Dios y que incluso vienen de idolatría, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tomaron de Babilonia, ¿no? Igual que los días que hoy en día nosotros conocemos como lunes, martes, miércoles, jueves, todos esos también son días que se dedicaron a cierto Dios, ¿no? Porque por lo menos martes para Marte, ¿sí? Jueves, si no estoy mal, es para Júpiter y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Para Dios, los días de la semana tampoco tienen nombres. El único día que tiene nombre es el séptimo, que se le conoce como Shabbat, ¿no? Que en hebreo o para nosotros en nuestro español sería el día de reposo, ¿no? ¿Listo? Y pues el conmemorar este día, esta liberación, esta celebración, pues tiene un significado también profético porque no nos habla ahorita, nosotros estamos saliendo a nivel espiritual de Egipto, pero va a haber un momento en el que habla ya directamente en Apocalipsis, en el que habla Jeremías, Isaías, la mayoría de los profetas hablan que va a haber un momento en que ya no vamos a salir solo de Egipto, sino de los cuatro puntos cardinales para encontrarnos con quién, con el Mesías, para vivir, para estar en Israel. Y ese es el gran éxodo que cada uno de nosotros pues estamos esperando, ¿sí? Y muy posiblemente este éxodo se va a dar, puede que sea
En medio de la tribulación, puede que sea cuando Yeshua venga en su segunda venida y llame a sus escogidos desde los cuatro puntos del mundo. No sabemos en tiempo exacto, porque realmente las escrituras no dice que va a haber un momento en que nos va a llamar a todos, ¿no? A salir de las naciones, muy posiblemente también en el momento de la gran tribulación, porque el lugar y el único lugar donde más será seguro es ¿de dónde? En Israel. ¿Sí? A pesar, y eso lo vemos ¿por qué puedo decir que Israel es el lugar o va a ser el lugar muy posiblemente más seguro? ¿Por qué? Porque incluso eso lo dice Apocalipsis 12, ¿no? Que el dragón quería hacer guerra contra la mujer quién es Israel, ¿no? Pero dice que no pudo, entonces se fue contra la descendencia de ella. Entonces, si estamos en el país, muy posiblemente Dios nos proteja mucho más, así como protegió a Israel cuando estaban pasando todas las plagas en el tiempo de Moisés y todo esto que pasó para ser liberados, ¿no? Y sigue en el verso 2 diciendo, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y vemos que Yeshua no se los dice dos o tres veces, se los dice muchas veces, se los repite, me voy a entregar, voy a ser muerto, tengo que ser sacrificado, ¿no? Y muchos dicen entonces, si él dijo esto y él se entregó por voluntad, no es sacrificio. ¿Ustedes creen que no sería sacrificio si él se entregó voluntariamente? ¿Qué pensarían ustedes? ¿No es sacrificio si él se entregó voluntariamente o qué hace que sea un sacrificio que Yeshua hubiera muerto por nosotros? Sí, fue sacrificado porque de todas maneras le hicieron muchas cosas a él por nosotros, Ujú, pues porque él fue primero, lo pusieron a cargar la cruz, le pegaron, lo azotaron, luego ujú. de ahí lo colgaron en el madero y todo lo que le hicieron y todo eso por causa de nosotros. Entonces, sí fue sacrificado y fue Ajá. pues todo lo que le hicieron. ¿Qué más? Exactamente, y es lo mismo, o sea, ¿ustedes creen que un animal no sabe cuándo va a ser sacrificado? Muy posiblemente sí, sí, y si lo ha visto y si lo ha presenciado con sus propios ojos, pues llega un momento en que ya entienden y saben cuál es el fin de su vida, ¿no? Yeshua sabía y conocía, pero él se entregó y dejó que le hicieran y toda esa entrega fue realmente un sacrificio, porque no fue una entrega de decir, venga, yo me monto en la cruz y muero ahí, listo. No, fue algo que realmente sufrió, no fue algo que nosotros, vuelvo y lo digo como al principio les dije, no es algo que nosotros pudiéramos o seamos capaces de soportar. A nosotros nos dan solo un palazo. Yo me acuerdo de los palazos que mi mamá me daba cuando chiquita, eso dolía. Y uno no quería que le dieran más y salga corriendo, ¿cierto? O muy posiblemente ustedes se pegan un chuzón con un alfiler o se corten el dedo con un cuchillo y ustedes inmediatamente sueltan el cuchillo y empiezan a saltar del dolor o buscan cómo aliviar el dolor, ¿cierto? Ujú. Queremos escapar del dolor. ¿Cómo sería Yeshua que se entregó a sí mismo y lo hizo por nosotros y realmente fue sacrificado, ¿no? Porque pues ¿qué animal o qué persona quisiera vivir todo eso que Yeshua vivió? Pues realmente no, ¿no? Y sigue diciendo en el verso 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Por qué? Porque Yeshua era querido como un profeta, lo tenían como un buen maestro, lo tenían estima. Entonces, pues decía, si lo hacemos en la fiesta de Pesach, pues esto se va a ver un revolcón, esto va a haber un, mejor dicho, un desenfreno y no vamos a poder
pararlo, pero ellos no contaban con la astucia de Dios que realmente murió en dónde, en la fiesta, ¿no? Curiosamente, ¿no? Entonces, si vemos acá, Yeshua como el Mesías prometido fue uno de que se apresuró a entregarse. Él se entregó voluntariamente, no peleó, no disputó, no hizo. ¿Y quiénes eran los que estaban armando el complot? Los líderes religiosos. No todo el pueblo, no todo Judá, no todo esto, y eso lo podemos ver hoy en día. Hoy en día, ¿quién es el que hace que un país crezca o que un país caiga rotundamente en deterioridad y en destrucción? Los líderes, el presidente. Ejemplo de esto podemos ver lo de Venezuela, ¿no? El presidente pudo haber hecho que Venezuela surgiera y subiera y se manteniera, pero ¿qué hizo? Hizo todo lo contrario, lo destruyó y lo dejó casi en ruinas. No podemos decir que en ruinas, pero sí por lo menos el pueblo está sufriendo las consecuencias de las elecciones de ¿quién? Del líder. Lo mismo está pasando acá. Aquellos que tenían que hacer y reconocer al líder, reconocer al hijo, reconocer a aquel que los iba a libertar y que los libertó, no lo reconocieron y antes lo que hicieron que fue rechazarlo y entregarlo. ¿Sí? Eso era lo que ellos querían hacer, porque ¿qué dijeron? No, pero si este se alborota, y recordemos lo que dijo Caifás, ¿no? En Juan, que no, ¿cómo así que vamos a entregar a este hijo? Esto lo vemos en Juan 11:49, ¿no? Y decía entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, no que toda la nación perezca. O sea, ¿qué dice? Mejor nos conviene acabar con este líder que está revolucionando a todo el mundo y creo que lo hemos visto en todas las letras rojas, ¿no? Que yo les he dicho, definitivamente Yeshua fue uno de los revolucionarios más grandes a nivel histórico debido a lo que hizo, ¿no? Él estaba mostrando eso y está hablando de este revolucionismo de decir ama a tus enemigos, mira, perdona, mira, ayuda, si te piden que lleves tu carga 2 veces más, llévala 2 veces más. Cosas que realmente para su época eran revolucionarias y que iban a veces y muchas veces iban en contra del mismo sistema fariseico que había en su época. No es de todos los fariseos, porque no podemos meter a todos los fariseos, a todos los escribas, a todos los saduceos en el mismo costal, porque muy posiblemente muchos de ellos no querían entregarlos, ¿sí? Recordemos a Nicodemo, era un fariseo. Y que dijo, te tenemos a ti como maestro, dijo, te tenemos. No solo él, sino muchos otros también estaban confiando en Yeshua como el maestro, ¿sí? Por eso no podemos poner a todos, sino que ciertos líderes de la nación hicieron que todos quisieran entregar a Yeshua, quisieron y armaron el revoltón para decir, no, este hombre es preferible que este hombre muera en vez de todo el pueblo. Y dice el verso 51, esto no lo dijo por sí mismo. ¿Quién era el que estaba hablando a través de Caifás? Dios. Dios estaba poniendo una señal. Dios estaba hablando a través de él y el que lo entendió en ese momento lo entendió y el que después le cayó el 20 dijo, uy, Dios ya lo había dicho. Dios habló de esto y muy posiblemente Pablo y los discípulos lo entendieron mucho tiempo después, dice, sino que era sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y curiosamente veamos lo que dice el verso 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquellos que estaban dispersos, que están en medio de las naciones hoy en día. Para la época de Yeshua se creía que estaban entre los griegos, ¿sí?
Y por eso que dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Decidieron buscar cómo lo iban a matar, decidieron mirar qué argumentos y qué estaba haciendo o cómo hallarle la cascarita para matarlo. Ya estaba en su pensamiento, ya estaba su decisión en matarle. ¿Mm? Y dice el verso 54, por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y es curioso, ¿no? Porque esta parte del verso 22 y nosotros, 54, perdón, si lo tomamos a nivel metafórico, Yeshua, después de ser muerto por la nación y por los esparcidos en medio de las naciones, después de resucitar, ¿dónde está? No está entre los judíos. No está andando abiertamente entre los judíos, entre el pueblo de Israel, ¿sí? Lo que es actualmente Israel. ¿Dónde está? En las naciones, en el desierto está. ¿Por qué? Porque está en las naciones, está en medio de la tribulación, en medio de la sequía, en medio de la asperosidad de este mundo, de las naciones. Sí, no todos aceptamos a Él, no todos queremos llegar a Él. Parece un desierto, ¿cierto? Porque hay poca vida, hay pocos que realmente quieran seguir su voluntad. Y dice que se fue a una ciudad llamada Efraín. Y si lo ponemos en contexto a lo que les estoy diciendo hoy en día, sí, él está en medio de las naciones buscando a quién, estando en quién, con Efraín y con sus discípulos. ¿Dónde son más aceptados los discípulos? ¿Dónde son más aceptados a Yeshua? Pues en medio de las naciones, aquellos que quieren adorar a Yeshua más que directamente en Judá, ¿no? Y esto realmente es una profecía que se ha cumplido al pie de la letra, ¿no? Y vamos a ver realmente cómo se cumple todo esto a lo largo de los siguientes capítulos que siguen, ¿no? Entonces, estos últimos capítulos que vamos a ver son demasiado proféticos. ¿Por qué? Porque está mostrando el cumplimiento de lo que habla Daniel en el capítulo 9 acerca del que Mesías tenía que morir. O sea, es el cumplimiento, no solo eso, sino lo que Zacarías dijo, que iba a llegar un momento en que iban a ver a Yeshua descendiendo de las nubes y lo iban a ver y llorarán. ¿Por qué? Porque lo traspasaron, porque lo hirieron. Entonces el Mesías va a ser traspasado, va a ser herido, va a ser sufrido, ¿sí? Y eso tiene que cumplir incluso también la profecía de Isaías 53. Todo esto que estamos viendo acá es el empezar el cumplimiento para que todas estas profecías que se hablaba de este Mesías Ben Yosef, cumpliendo todo lo que también José el soñador vivió, que fue encarcelado, que fue azotado, que fue denigrado, ¿no? Y muy posiblemente no vivió las mismas cosas que vivió Yeshua, pero en ciertos aspectos sí fue muy coherente con la vida de José el Soñador, ¿no? Entonces, si vemos todo esto que vamos a ver es el cumplimiento de ese Mesías que va a ser ungido, que fue ungido y que va a ser ungido acá cuando lo veamos, ¿sí? Cuando esta mujer, María, venga y lo unja, vamos a ver acá que fue ungido para cumplir todo su propósito, ¿no? Entonces, imagínense todo esto y dice verso 6, ¿no? Y acá empieza a pasar ciertos eventos para la preparación de su sacrificio, de su entrega. Y dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y es curioso porque dice que en Betania, Betania es, dice que es casa de pobreza. Eso es lo que quiere decir Betania, casa de pobreza, ¿sí? Allí es donde es derramado ese perfume de gran
precio, no era un perfume cualquiera. Este perfume estaba valorado casi en un costo de vida de 1 año para esta mujer que entregó toda esta gratitud. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregar todo lo que tenemos, incluso nuestros bienes, para adorar al Mesías, para derramar sobre él toda esa alabanza que ella hizo? Porque acá no habla de que ella no solo con el perfume, sino que incluso con sus lágrimas enjuagó los pies de Yeshua. O sea, esta escena es muy hermosa porque podemos ver que este perfume con una aroma muy bonito, muy exquisito, pues por lo mismo muy costoso, ¿no? Y para esa época recordemos que no habían bancos, como ellos sabían y guardaban su dinero y ahorraban dinero para sus largos años, pues a través de los bienes materiales, ¿sí? Lo que era antiguamente el rico era el que tenía una finca y tenía propiedades bien grandes y tenía todo lo necesario, ¿cierto? Hoy en día el rico es ¿qué es? El que tiene plata ya en el banco acumulada, ¿cierto? Para esa época no era así. Ella tenía sus ahorros en ese frasco de perfume y fue y lo derramó en Yeshua, como diciendo, tú me proveerás, yo te doy todo, te voy a exaltar con todo mi patrimonio. ¿Quién de nosotros es capaz de hacerlo y entregarle todo el patrimonio a Yeshua, a Dios, y decirle, esto no me pertenece a mí, esto es tuyo, te lo doy en adoración, en exaltación para ti? No con el propósito de recibir de más, como hoy en día con esa doctrina de la prosperidad. Si tú le das tu casa, Dios te va a dar 4. Si tú le das tu carro, Dios te va a dar 5. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que muramos a las cosas que nosotros tenemos, y que esta mujer bien lo hizo. Murió a ese amor, a esa provisión que tenía para 1 año de subsistencia. ¿Qué hizo? La derramó en Yeshua. No le pesó su subsistencia. No le costó. Lo quiso dar. Lo dio con adoración, con amor, con total sinceridad, ¿no? Imagínate esto, esa actitud que tuvo que tener esta mujer para poder haber dado semejante perfume de tan semejante precio y derramarlo sobre la cabeza de Yeshua. ¿Mm? Y es curioso, ¿no? Esta misma actitud la tuvo David. David tuvo también esta misma actitud de decir y decir, ¿cómo así que yo estoy viviendo en una casa de cedro y Dios y el Espíritu y la presencia de Dios está viviendo en una casa de tiendas? ¿Cómo es posible que yo como su siervo viva mejor que mi Señor? No puede ser así. Dios vio la sinceridad de su corazón y por eso le dio esa promesa de que su simiente vendría el Mesías. Vendría aquel que iba a reinar por los siglos de los siglos, ¿sí? Incluso también lo vemos que Yeshua profetizó que su cuerpo, que su templo iba a ser destruido en 3 días y en 3 días lo edificaría. ¿Sí? Eso lo vemos en esa parte cuando vimos que estaban hablando, y lo vimos al principio de Mateo 24, ¿no? Que le estaban mostrando todos los edificios que estaba viendo, y todos los discípulos, uy, alegres y orgullosos por el templo y por todo eso. ¿Y qué le dice Yeshua? Este templo no quedará piedra sobre piedra. Y no solo estaba hablando de eso, sino también de qué, de su propio cuerpo, que iba a ser entregado, que iba a ser molido, que iba a ser castigado, ¿sí? Eso es algo que Yeshua nos vemos acá, y vemos esa adoración y ese principio de querer dar
todo por Dios. David, al momento de tener ese deseo de participar en el templo, y ustedes díganme si ustedes harían lo mismo que David. David tuvo este deseo, pero en un momento antes y muy posiblemente antes de que Dios le dijera y de que Dios le diera esta promesa a David, muy posiblemente Dios le dijo, tú no lo vas a construir porque tus manos están llenas de sangre. Eso lo podemos ver ya complementado en Crónicas. ¿Y qué hizo David? ¿Será que David se quedó con ese deseo? ¿Será que David dijo, ah, pues que si yo no lo construyo, pues ya no construyamos nada? ¿No tomaríamos nosotros esa actitud cuando a veces nos niegan ciertas cosas y nos dicen, no, pues ya no quiero servirte? Pues mira, no, es que contigo, no, contigo no voy, mira, eso no me conviene y empiezas a tener esos no. Imagínate, ¿qué harías tú? ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir edificando? ¿Vas a seguir dando el conocimiento? ¿O por ese no vas a decir definitivamente no es mi llamado? David no se quedó con eso. David no se quedó con eso de que Dios le dijo, tú no lo vas a construir. ¿Qué hizo David? Entregó todo su patrimonio, todo lo que tenía en su bóveda, lo sacó y lo puso como ofrenda, como parte de su donación para la construcción del templo. Y vemos que él dio ese ejemplo también para el pueblo, porque no lo hizo en silencio. Fue y lo hizo abiertamente y le dijo, aquel que quiera ser voluntario como yo lo soy y quiere dar su patrimonio para que el templo, para que Dios no viva en esa cosa tan chiquita, tan pequeña, y yo viviendo en el mejor palacio, pues quieran, vengan y den voluntariamente. Y David honró a aquellos que estaban dando voluntariamente y dijo, gracias a Dios porque voluntariamente te damos y te damos de lo que tú nos has dado. Porque nada tenemos que no te hayamos dado, que no te podamos ofrecer si tú nos das todo, ¿no? Entonces imagínate ver ese amor, ese gozo, ese anhelo de adorar a Dios con todo, de querer derramar totalmente la gratitud, la exaltación en una oración tan íntima y tan grande como la que hizo David y como la que hizo esta mujer. ¿Será que nosotros estamos destinados y estamos queriendo dar esa adoración tan contundente, tan íntima para con Dios? ¿Será que tú eres capaz de vender todo lo que tienes y darlo para el beneficio de Dios? No lo estoy diciendo que lo hagamos. No estoy diciendo que ahora coge y vende todo lo que tienes. No. O sea, realmente ¿dónde está tu corazón? Tu corazón está implementado y está atascado en todo lo que tienes y en todos los recursos que te rodean, o en esa provisión que va a ser para largo tiempo de tu vida, o prefieres dársela a Dios y decirle, Dios mío, te doy todo lo que tengo porque sé que tú me vas a proveer para lo que yo necesito. Dependo de ti. Te doy todo, te entrego todo lo que soy. Eso fue lo que hizo David en el momento de querer dar el templo, tal que le dejó todo a Salomón. Salomón no tuvo que pensar en nada, sino solo supervisar que la obra se hiciera tal como estaban en los planos, tal como su padre se lo dijo, y se organizara tal como su padre le dejó la instrucción. Eso fue todo lo que tuvo que hacer, supervisar. No le tocó ni pensar, ni batarse la cabeza en decir, venga, donde colocamos el arca, venga, donde colocamos el santuario, venga, donde colocamos el atrio para los gentiles, venga, donde colocamos para que las mujeres se queden. No, él no tuvo que pensar en nada, solo en supervisar la obra. Por eso incluso yo creo que el primer templo no se debía llamar templo de Salomón, sino más bien templo de David. Salomón ni siquiera, solo fue el que presenció que se hiciera la obra, pero no puso
los planos. No puso todo lo que se necesitaba porque ni siquiera puso un céntimo para que el templo se construyera, porque David ya había dejado todo de antemano listo para que solo Salomón empezara a hacer la obra, ¿no? Y dice, verso 8, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Será que eran todos los discípulos que se enojaron? ¿Será que se enojaron por semejante exaltación? Y ahí es donde vemos la diferencia entre aquel que quiere dar toda su exaltación para Dios y aquel que está mirando con ojos de juez, con ojos de justicia, de judicialidad o con ojos de codicia. Y vemos que el Señor no rechaza esta exaltación tan exagerada, tan grande como la de David y como la de esta mujer. Dios no la rechazó, Yeshua no la rechazó. Yeshua no rechazó que esta mujer diera todo lo que tenía, todos sus ahorros y se los derramara encima de él. A veces pensamos que es un desperdicio nuestros bienes, a veces pensamos que no tenemos nada que ofrecerle a Dios cuando tenemos una casa y podemos abrir las puertas para que vengan personas y aprendan de él. Cuando tengamos una finca y decimos, pero pues, ¿qué hacemos con ella? Pues abre las puertas y haz campamentos y haz eventos para que muchos conozcan de Dios. Eso es hacer que nuestros bienes sirvan para Dios. Y es un modo de alabanza, es un modo de servicio para Dios, ¿no? Qué magnífico servir a Dios con todo lo que tenemos, no con lo que yo pienso que debo de servirle. No, solo debo servirle con mi voz, con mis manos y ya. Mi casa es mía, mi apartamento es mía, mi carro es mío, todos los bienes que yo tengo son míos. ¿Será que es así? No, recordemos cuando estudiamos el libro de Malaquías, nos dice que nosotros somos administradores de Dios, es el dueño del oro y la plata, de todo lo que tenemos. Dios es el que nos dio la capacidad. Si nosotros no hubiéramos tenido la capacidad, de donde hubiéramos tenido casa, carro, beca, finca, éxitos, diplomas, ¿sí? Hijos, hijas, porque si Dios hubiera querido y dicho, no, tú no vas a tener hijos, eres estéril. Facilito. ¿Desde quién viene todo? De Dios, de Dios. Por eso a Dios no le importa la ostentación, no le importa qué tan grado y qué tan grande sea su exaltación, tu exaltación para Él, tu adoración para Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere. Él quiere que le adores con todo, que le entregues todo. Y es difícil a veces hacerlo a nosotros, ¿sí? Él no rechazó. ¿Por qué no rechazó? Porque vio la sinceridad del corazón de la persona. No porque vio que le echaron ese aceite, ese perfume costoso sobre su cabeza y eso fue lo que le agradó a él. No. No le agradó eso, no le agradó que David cogiera y pusiera todo lo que tenía y diera mucho más y cogiera y dejara todo organizado para crear, para construir el templo. Eso no fue lo que le agradó más a Dios. ¿Qué fue lo que le agradó más a Dios? La sinceridad del corazón. Ese corazón sincero que lo estaba realmente dando con adoración, con agradecimiento, con ese derramar de amor hacia Dios que hizo David y hizo esta mujer, ¿no? A él por eso no le importó este. ¿A quién sí se enojó? ¿Quién fue el que se enojó porque esta mujer hiciera eso? Y eso lo podemos ver mejor en Juan 12:4, donde también se relata este mismo evento, pero nos da un poco más de detalle. ¿Qué dice en Juan 12:4? Dice, y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto
no porque se cuidara de los pobres, no porque realmente quisiera tener misericordia de los pobres, sino que porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, ¿era quién? Era el que administraba la plata, era el que administraba en ese momento todo lo que entraba del ministerio, todas las que las mujeres daban para el ministerio, lo que le entraba, todo lo que muchos venían y ofrendaban, todo eso él lo administraba y hacía que pues se pudiera vivir mejor, ¿no? Pero él también sacaba su parte, robaba. Y eso hoy en día lo podemos ver en muchos ministerios donde vemos y ven la riqueza de Dios y dicen, no, 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 o sea, ¿por qué todo esto para el templo? Una parte para mí, ¿no? Lo mismo lo vemos en los muchos de oficios, en los muchos de las vidas profesionales que hay hoy en día. Muchos que dicen, no, esto como es que es del pueblo, venga, yo cojo mi tajada. Judas, ni corto ni perezoso, administraba, pero también tenía su codicia. Le gustaba el dinero. Por eso, cuando vio que esta mujer derrochó toda esta cantidad de dinero, que dijo, ¿por qué lo derrochas? ¿Por qué este es un desperdicio? ¿Realmente era un desperdicio esta oración? ¿Cuántas veces nosotros a veces vemos el corazón derramado de alguien y pensamos que es un desperdicio? ¿Cuántas veces vemos la adoración de una persona y para nosotros y ante nuestros ojos puede ser insignificante? Es duro, ¿no? Porque nos cae como un guante en la cara. Nos da duro, porque a veces tenemos esta actitud y a veces hemos tenido una actitud como la de Judas, que pasamos por alto ese corazón sincero realmente de las personas de querer entregar todo por Dios y a veces nos quedamos solo en la codicia, solo en lo superficial y no realmente en lo que es importante, que esta persona está adorando a Dios plenamente, abiertamente. Imagínense, ¿no? Y es curioso porque el libro de Lucas relata mucho acerca de que las mujeres eran las que sostenían económicamente el ministerio de Yeshua. O sea, y acá la mayoría somos mujeres, no sé si Santiago está por ahí, pero ahorita la mayoría de nosotros somos mujeres y nosotros podríamos decir, no, es que las mujeres y casi siempre, dime, ¿quién habló? Bueno, no, no sé quién habló. Entonces, si ven, Supongo que el esposo de Roxana. mm, imagino que estás diciendo que estás ahí. Tranquilo, igual Ajá. no iba a decir nada, nada raro. Entonces, si vemos esta parte donde las mujeres trabajaban y eran las que aportaban económicamente, no es algo raro, no es algo distinto a lo que está pasando hoy en día. ¿Quiénes son las que más están buscando de Dios? ¿Quiénes son las que más aportan para el ministerio de Dios? ¿Son quién? Las mujeres. Y no lo digo porque es que realmente los hombres no hagan, sí, los hombres hacen, los hombres dan, pero no son tanto los hombres los que realmente quieran buscar de Dios, los que realmente quieran estar allí al servicio de Dios, dedicándose a Él, casi siempre son quienes, las mujeres las que más tenemos ese deseo. Y si lo miramos en sus iglesias, en sus comunidades, ¿qué género es el que está más? ¿El del hombre o el de la mujer? Y creo que eso hay excepciones en comunidades, porque no puedo decir que en todas las comunidades la mayoría va a ser mujeres, no, muy posiblemente en algunas comunidades va a haber muchos más hombres que mujeres. No puede ser, y puede que haya esa parte, ¿no? Pero es curioso que esto lo vemos y que se resalte, y esto lo vemos en Lucas 8:1, porque pues tenemos que ver si realmente es cierto, ¿cierto? Y dice en Lucas 8:1,
Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él, incluyendo a quién? Judas. Y dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, ¿quién? María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían ¿de qué? ¿De dónde? De sus bienes. Sostenían el ministerio de Yeshua ¿con qué? Con sus bienes, con lo que ellas ganaban, con los que ellas obtenían, con eso sustentaban el ministerio de Yeshua. ¿Y esto cuando lo han hablado? Y es que en iglesias, o por lo menos yo tuve por lo menos una líder que decía, es que las mujeres en la palabra de Dios son denigradas, son dejadas, no son tenidas en cuenta, pero uno se pone a mirar en las escrituras y realmente eso es. ¿Por qué Dios exalta a Ruth? ¿Por qué Dios exalta a Esther? ¿Por qué Dios exalta a Débora? ¿Por qué Dios exalta a muchos a lo largo y muchas mujeres a lo largo de las escrituras, incluyendo a estas mujeres que adoraban y que servían con sus bienes y daban y ofrecían para el ministerio, ¿sí? Imagínate, incluso actualmente las que más siguen siendo fieles son ¿quiénes? Las mujeres. No es de desprestigiar, pero a veces los hombres les cuesta. ¿Por qué? No sé. Y eso lo dice Tito o Timoteo. Habla de que los hombres tienen que estar, creo que es en Timoteo donde Pablo expone mucho más esta parte de decir que los hombres se tienen que estar mucho más dispuestos a orar. ¿Por qué lo dice? Ejemplo lo vemos hoy en día. Muchos hombres han conocido de la palabra, han conocido de Dios, pero les cuesta humillarse ante Dios, les cuesta doblegarse ante Dios. No estoy diciendo otra vez, no estoy diciendo de todos, otra vez no estoy metiendo a todos en un costal. La gran mayoría sí, les cuesta decirle, Dios mío, tú eres el que manda en mi vida. Por eso Pablo les decía, tienen que estar mucho más orando y mucho más en intimidad con Dios. Nosotros las mujeres somos mucho más abiertas y mucho más sensibles que los hombres. Eso no quiere decir que no haya hombres que sean sensibles, muy posiblemente sí los hay, ¿sí? ¿Listo? Y por eso, pues podemos ver. ¿Quiénes eran las que ponían los bienes? Era que Judas trabajaba para obtener bienes y para darles al ministerio y por eso le dio rabia que le dieran el perfume a Yeshua. Le dio rabia, le dio enojo, le dio ira. ¿Por qué? Porque para él, ante sus ojos, en su mirada de codicia, de riqueza, era un desperdicio. Lo mismo que muchos pensarán, ¿y esta persona por qué tiene? Y si tiene esa casa de 3 pisos, ¿por qué no mejor la arrienda y tiene y obtiene beneficios? ¿Para qué tiene una iglesia ahí? ¿De qué se beneficia? ¿De qué le sirve? Si le toca todos los meses, estás corriendo y mirando cómo paga la hipoteca. Si tiene que estar todos los meses corriendo y mirando cómo paga los servicios, los impuestos y todo. Mejor para eso arrienda y se quita esa carga de encima. Pero no están mirando el corazón de aquella persona que prefiere trabajar, que prefiere sacrificarse, igual que lo hizo David, igual que lo hizo esta mujer, porque no fue fácil tomar esa decisión y decir, voy a dar este frasco que es todos mis ahorros y se los voy a dar a Yeshua. No es fácil decir eso. O sea, para mí, definitivamente, si yo lo pienso y si yo tengo que hacerlo, yo creo que yo lo pensaría 3 veces. Se los digo de verdad, de corazón, porque es algo
que no es fácil de hacer, de confiar totalmente en Dios y depender totalmente en Dios, muy pocos lo podrán hacer. Sí se puede hacer, pero eso solo con la ayuda de Dios. Humanamente, definitivamente no. Sigue en el verso 9. Dice, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¿Quién fue el que empezó la algarabía? ¿Quién fue el que empezó que esto era lo malo? Judas. ¿Y qué dice Yeshua? Esto ya lo vemos en Marcos 14:6. ¿Sí? Dice, pero Jesús dijo, dejadla porque, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo. ¿Para qué? Para la sepultura. Y recordemos que al momento de sepultar a alguien, antes de meterlo en la tumba, se perfumaba. Se llevaba aceite, se llevaba ciertas aromas deleitantes para que en el momento en que el cuerpo fuera y empezara eh, a dañarse, ¿sí? A estropearse, pues este aroma ayudará a que no saliera mal olor. Eso es lo que está diciendo Yeshua. Me estás preparando para la sepultura. Imagínate lo que esta mujer estaba haciendo. Por eso vemos que después de que Yeshua murió, ¿quién fue y le dio y lo ungió y lo llenó de perfume? No lo pudieron hacer. Este fue el momento preciso. Y sigue en el verso 10 de Mateo 26. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. O sea, vemos que Marcos y Mateo están diciendo lo mismo. Uno dice porque se ha anticipado a ungir y el otro lo ha hecho a fin de prepararme. Ya Yeshua sabía que ya eran contadas sus horas y realmente eran contadas sus horas porque en esta misma noche iba a ser ¿qué? Entregado. Es bonito y el derramar, y esto es casi parecido a una ceremonia de anunciamiento, donde él iba a tomar el lugar de cordero, donde iba a tomar el lugar de sumo sacerdote y donde iba a tomar el lugar de rey. Era casi esto lo que hizo esta mujer, casi fue a nivel profético la unción de Yeshua para cumplir estos tres roles. El cordero para Pesach, el sumo sacerdote para Yom Kippurín y el rey de reyes y señor de señores para cuando venga a reinar por siempre. ¿Sí? Esta es una ceremonia que se llevó a cabo mucho más proféticamente y si lo podemos ver metafóricamente de acuerdo a lo que dice las escrituras de cómo se llegaba a ungir un rey. ¿Cómo se llegaba a ungir un rey? En la cabeza. Se le daba y se rociaba con aceite. Y eso también lo tenía que hacer el sumo sacerdote al momento de estar delante de la presencia de Dios y ser nombrado sumo sacerdote también tenía que ser ¿qué? Ungido con aceite. Cuando un rey tenía que tomar posesión y era coronado como rey, tenía que ser ungido. Lo podemos ver con David y con Saúl. Ejemplos muy claros de esto, ¿no? De cómo Samuel fue ungió a estos dos, ¿sí? Y si nosotros estudiamos toda la carta a los hebreos, y es curioso porque ahorita en Hakipurín entendí todo esto,
La carta de los Hebreos habla mucho acerca de ese sacrificio y de ese rol que Yeshua tenía que hacer como el sumo sacerdote. Y no solo eso, sino que fue él mismo el que tomó ese rol de los dos, del cordero, el carnero, más bien que se da en esta festividad del día de expiación, el día del perdón, y también de los dos machos cabríos. Todo esto lo cumplió Yeshua en un mismo instante, en un mismo día. Todas las festividades y estas dos festividades, si ustedes miran, es muy curioso porque el día 10 del mes de Aviv era donde se separaba el cordero. Porfa, Dime, ayúdame con Por si te quieres pasar al cuarto para que tengas ahí más tranquilidad. deme un segundo, están hablando. Dormida, ¿no? Sí. Listo. Si miramos, ya se me está olvidando la idea. Bueno, ya, en el día 10 del mes de Abit o en el primer mes, recordemos que se tenía que separar separar el cordero para el sacrificio de Pesach, ¿no? En el 10 de Tisri es donde se da el cordero para el sacrificio. Si vemos, es como una sombra, las dos festividades se complementan. No es una apartada de las otras, las dos festividades se complementan. ¿Sí? Ya si ustedes después lo quieren aprender y lo quieren entender mucho mejor, pues posiblemente podamos sacar un día para entender todo eso y aprender todo esto, ¿no? Y la carta de los Hebreos habla muy bien acerca de que el sacrificio del animal no podía ser totalmente el perdonar los pecados del hombre. Lo podía hacer por un año, pero no perdonaba los pecados. Es decir, el animal no podía hacer y redimir el pecado del hombre. Lo que hacía es que Dios tomaba el animal que se daba en ese momento como remisión, como una antesala, como una sombra de lo que iba a pasar, porque se necesitaba un sacrificio mucho más perfecto, mucho más grande, del cual nos habla ya la carta a los Hebreos. Y esto es importante entenderlo, y esto lo vamos a ver a medida que vayamos estudiando esas partes donde Yeshua se va a entregar y cómo esto es una sombra también acerca de las festividades. Voy a ver si lo puedo también vincular acá. Entonces, imagínate todo esto que tiene que darse. Yeshua se hizo como ofrenda, pero también fue el sumo sacerdote y también es el rey de reyes, ¿no? Esto, y ahí en hebreo se reconoce mucho a Yeshua como el sumo sacerdote. Déjenme les miro a ver si les puedo encontrar una cita de esto para que lo podamos tener claro y que lo podamos aterrizar, que no solo quede ahí por eso, sino que quede referencia de lo que les estoy diciendo. Eso lo podemos ver en Hebreos 9:11, por lo menos nos habla acerca de esto y dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no de lo que nosotros conocemos en el plano físico, sino por sangre de machos cabríos, perdón, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró una vez y para siempre, ¿dónde? En el templo verdadero, donde realmente puede haber satisfacción, donde realmente Yeshua a través de su sangre la llevó ante el Eterno y dijo, acá está la remisión, acá está el perdón, acá está el sacrificio más puro para el perdón de toda esta humanidad. Imagínate esto que está haciendo, ¿no? Y acá nos dice,
Ni la sangre de los machos cabríos ni de los becerros era la perfecta, era aquella que podía decir consumado está, porque se tenía que hacer cada año este mismo evento, porque su sangre y porque la sangre del carnero no era total, no era plena, era parcial, era momentánea, era efímera. En cambio, con Yeshua, al él morir y al él acercarse, incluso porque le dijo a María, no me toques, todavía no me he presentado ante el Padre, ¿qué hacía el sumo sacerdote cuando tenía la sangre? ¿A dónde se iba a presentar? Ante la presencia de Dios y derramar la sangre del cordero. Yeshua todavía no se había presentado ante el Padre para presentar su sangre para remisión de nosotros. Por eso María no lo podía tocar. Imagínense toda esta conexión que vemos con esta entrega, con todo esto que está pasando acá. Por eso Yeshua era el sacrificio perfecto. Fue aquel que de una vez por todas nos dio la entrada, nos dio la santificación, nos dio el perdón de pecados y nos dio la posibilidad de volver a entrar en pacto. ¿Por qué? Porque es nuestro sumo sacerdote, aquel único que podía hacer la reconciliación entre Dios y nosotros, nadie más. Sigue en el verso 13. Si van teniendo preguntas o algún comentario, bien, me pueden interrumpir. Mateo 26:13, que sigue diciendo, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está ha hecho, para memoria ha hecho de ella. ¿Qué quiere decir? Este evento, alabanza, esta exaltación tan sublime que hizo esta mujer y a veces podríamos decir tan alocada, tan exagerada, eh, quedó en memoria. Eso pasó hace 2000, casi 2000 años atrás y todavía se está hablando de ello. Cuando nosotros realmente queremos dar todo para Dios, así no queramos tener fama, así no queramos tener reconocimiento, pero si nos doblegamos ante Él, pero si nos rendimos ante Él, si hacemos su voluntad, si nos sometemos a lo que Él nos pide, ¿qué va a hacer? Dios nos va a guardar en la memoria para siempre. Lo hizo con David, lo hizo con Ruth la Moabita, lo hizo con Raab, una prostituta, y lo está haciendo con esa mujer que derramó todo para él, para exaltación de él. Imagínate, ¿no? Entonces, ¿cuál de nuestro matrimonio es más importante o qué es lo que más nosotros tenemos de importante para dárselo a él? ¿Cuáles son los dos recursos más importantes que ahorita tenemos para ofrecérselos a él? ¿Cuáles son? El tiempo y el dinero. El tiempo tú lo puedes dedicar para lo que tú quieras, pero si lo dedicas para Dios, pero si lo consignas para Él, va a ser mucho más satisfactorio, va a ser mucho más de calidad y ese tiempo va a ser recompensado, va a ser eterno, va a ser clavado en la memoria del eterno eternamente. Y vamos a ser reconocidos eternamente como lo fueron cada uno de los grandes hombres que encontramos en las escrituras, que hay unos que llevan, por lo menos Moisés, lleva más de 3500 años de historia en que su nombre ha sido recordado y ha sido tenido en cuenta y ha sido ejemplo para muchos. Cuando nosotros utilizamos el dinero y nuestros bienes, nuestras propiedades para el servicio de Dios, también nos da ese complemento. Si lo dedicamos para Dios, Dios lo va a tener en la memoria, pero si lo dedicas para el hombre, pero si dedicas tus pensamientos, tus aficiones, tu tiempo y tu dinero para el mundo, ¿será que el mundo lo va a recordar?
¿Será que el mundo se va a acordar de ti? Muy posiblemente en 100 años, en 10 años, en 20 años, en 50 años, ya ni nos recuerden, ya ni tengan memoria de nosotros. ¿O cuántos de este mundo se acuerda de la generación anterior de hace 100 años? ¿Quién se acuerda de ellos? ¿Quién se sabe quién vivió en esa época? Y si se habla de muy poca gente, demasiado poca. Solo aquellos que están en la memoria de Dios perduran para siempre. Y eso es lo que nosotros debemos de llegar a tener, a querer tener esa convicción de hacer tesoros en la eternidad y no tesoros en este mundo. Bien claro lo dijo Yeshua en el Sermón del Monte. Hagamos tesoros aquí en la tierra, ¿sí? No. ¿Qué dijo? Hagamos tesoros en la eternidad, tesoros que duren, que perduren para siempre y no solo en este mundo porque son ¿qué? Perecederos, porque se van a acabar, porque se van a dañar en cierto momento y en cierto momento se van a olvidar. Sigue en el verso 14. Entonces, uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariotes fue a los principales ¿qué? Sacerdotes. La copa que rebosó que Judas quisiera entregar a Yeshua fue exaltación que tuvo esta mujer. Dijo, ¿cómo es posible desperdiciar 300 denarios, el salario de un año, a esta mujer? ¿Cómo es posible que yo tenga que perder toda esa cantidad de plata y dárselo y ungir a Yeshua porque sí? ¿Cómo es posible? Para él eso fue la última copa. Para él dijo, no, definitivamente voy a venderlo. ¿Cómo así que esto y perdí plata? No, 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 venga, voy a venderlo. No, ya no. Imagínense la dureza del corazón que había en Judas. Y esta dureza la podemos comparar con la de Faraón. Tanto Judas como Faraón tuvieron tiempo y tuvieron momento para qué, para arrepentirse y retomar el camino. Porque si Judas hubiera retomado el camino, Dios hubiera puesto otro en el lugar para que lo entregara. Para Dios no hay nada imposible. Sí, pero ¿qué hizo Judas? Lo vendió. Y verso 15, Mateo 26, 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Desde ese momento buscaba cada oportunidad, mirando, venga, ¿será que ahorita venga? Hay mucha gente, no, 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 esperemos, venga, y empezaba a armar el plan. O sea, ya estaba con ese pensamiento endurecido. Y acá es donde vemos el cumplimiento de una profecía que está en Zacarías. En Zacarías nos habla de esta profecía y creo que los que hemos estudiado las 66 sesiones hemos pasado por esto, pero vale la pena recordarla y para los que no la tienen en cuenta, pues las vamos a ver. ¿Sí? En Zacarías 11 nos habla de este evento y lo vamos a leer. Dice, oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. ¿De qué está hablando? Del templo. Es una manera poética de hablar del templo. ¿Por qué? Porque el Líbano, del Líbano, de las tablas del Líbano, de los árboles, ¿sí? Se sacó y se construyó el templo, ¿sí? Por eso dice Olíbano, porque el templo de Jerusalén había sido construido de cedros del Líbano. O sea, no era cualquier coincidencia lo que estaba diciendo acá el profeta Zacarías. Sí, cuando se refiere a que con el fuego consuma sus cedros o dice ahí en el verso 1 y consuma el fuego tus cedros, ¿qué quiere decir? Es una referencia a la destrucción del templo. Para la época de Zacarías, recordemos que ya estaba el segundo templo construido,
Zacarías fue parte del proceso y fue uno de los que estuvieron después de que el templo se construyó. Hizo parte y vio cómo el templo se construyó. Y él también profetizó que el templo iba a ser destruido. Bien lo vemos acá, ¿no? Igual que Yeshua también lo profetizó. O sea, Yeshua no estaba hablando por hablar, Yeshua no solo se sacó eso de la manga y dijo, esto va a ser así, no, él conocía las profecías y ya en las profecías está estipulado que el templo iba a ser destruido. No solo acá en Zacarías, sino también en Daniel 9. Verso 2 de Zacarías 11 dice, aúlla, oh cifres, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones. Y acá cuando habla de cachorros y todo esto que está hablando es acerca de la destrucción del templo, los árboles cayeron, o sea, la majestad del templo se destruyó, se decayó. ¿Y quiénes fueron los que aullaron? ¿Quiénes fueron los que lloraron? Pues Judá. Los judíos, aquellos que estaban para esa época, fueron los que lloraron al ver el templo decaído, destruido, hecho polvo. Eso es lo que está diciendo. Y sigue diciendo en el verso 3, porque la gloria del Jordán es destruida. Otro énfasis y otra metáfora acerca del templo que iba a ser destruido, que la gloria de ese templo de la cual los discípulos se jactaban al momento de mostrarle a Yeshua y decirle, mire qué obras, qué edificios tan bonitos que tenemos, mira, es que esto es la última maravilla de nuestra época y pues realmente para el pueblo judío era la gran maravilla, ¿no? Pero ¿qué dice Yeshua? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra este templo. Lo mismo está diciendo acá Zacarías. Verso 4. Así ha dicho el Eterno mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y al que las vende dice, bendito sea el Eterno, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. ¿Se imagínate? Acá, ¿quién está regañando? Acá, ¿contra quiénes se fueron? Pues contra los líderes, contra los reyes, contra los gobernantes que estaban pastoreando a sus ovejas, aquellas ovejas que estaban dispuestas ¿para qué? Para la matanza. Y eso lo podemos ver por lo menos un ejemplo anterior en los reyes, por lo menos Ezequías. Sedequías, ¿cuánto no le habló Jeremías y le dijo, no, venga, agacha la cabeza, entrégate, haz lo que dice Babilonia, no te pongas a pelear con ellos y verá que nos va bien? Pero ¿qué hizo Sedequías? No, 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 eso es mentira. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros podemos luchar contra ellos, nosotros nos podemos enfrentar contra ellos, cuando Dios ya les había dicho que eso era disciplina a ellos. ¿Cuál era la función de un pastor? ¿Cuál es la función de un gobernante, de un rey de Israel? Guiar a las ovejas, protegerlas, cuidarlas, darles el subsistencia, vigilar que el pueblo esté bien. Pero ¿qué pasaba y qué estaba pasando para el tiempo de Yeshua? ¿Realmente las ovejas estaban bien cuidadas? ¿Realmente las ovejas estaban viviendo de acuerdo a la voluntad de su rey? ¿Realmente estaban siendo llevadas hacia dónde? ¿Hacia la vida eterna o hacia la matanza? ¿Qué estaban haciendo los líderes religiosos de esa época? Por eso Yeshua y por eso acá Zacarías vemos que da duro contra estos pastores. Porque ¿qué dice? ¿Qué dicen ellos? Bendito sea el Eterno, porque he enriquecido. Ni sus pastores, ni sus gobernantes, ni sus reyes tienen piedad de ellas. No se preocupan por el pueblo. Y lastimosamente eso es algo que lo vemos a lo largo de la historia bíblica.
Lo vemos con Sedequías, lo vemos para el tiempo de Elí con los sacerdotes, no le importaba al pueblo con tal de engordarse y con tal de enriquecerse, no les importaba, ¿sí? Imagínense, ¿no? Y sigue en el verso 6, Zacarías 11. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice el Eterno, porque he aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues a las ovejas de la matanza. ¿Cuáles? Pues a Judá, los que estaban ahí en ese tiempo. Dice, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Y esto fue después de la destrucción del templo, fue que se empezó a ver 2 callados. Los que está hablando acá, Zacarías, y eso lo muestra en el verso, terminando el verso 7. Al uno le puse gracia y al otro le puse ¿qué? Ataduras. Después de todo esto que vemos que estaba pasando aquí, Judá se sometió mucho más a lo que decían los rabinos, mucho más a lo que decía los fariseos de la época, todo eso. Ellos prefirieron atarse ataduras, cargas pesadas. Pero después al otro lado se está empezando después del primer siglo y así hasta el tercer siglo que se alejó totalmente, tomaron el callado de qué? De la gracia. Por eso muchos hoy en día no, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Pero realmente eso quiso decir Pablo, realmente eso es lo que quiso decir acá Zacarías. Y bien que si lo estudiamos en Mateo 23, cuando vimos todas esas ataduras que tenía los fariseos y que le estaban inculcando al pueblo. No solo lo vemos acá solo lo vemos en Mateo 23, también si no estoy mal en Mateo 15, cuando hablamos del lavamiento de las manos, que era una atadura. Imagínense ustedes todos los días tenerse que levantar y lavarse las manos de una vez porque si no, se le sube un demonio, se le mete algo dentro de usted. ¿Realmente eso es bíblico? ¿Realmente eso es lo que Dios enseñó a lo largo de sus escrituras? No, sí, lávate las manos por higiene, por limpieza, pero no necesitas hacer un rito y estar orando para que tus manos sean santificadas o estar dando una oración repetitiva. No es eso, ¿sí? Eso no era lo que Dios quería. Y después de Constantino, se empezó a dar mucho a la gracia. La Iglesia Católica tomó la gracia y después cuando hubo lo de la Reforma Protestante, se tomó mucho más la gracia y decir ya no estamos bajo la ley, no tenemos que cumplir la ley del Antiguo Testamento, ahora estamos bajo la gracia. Y empezó ese énfasis, uno, hacia el legalismo, hacia las ataduras, hacia esto, y empezaron a ver estos 2 callados, que hoy en día todavía se ven. Muchos están bajo la atadura y muchos están bajo la gracia. Que nosotros ya hemos entendido y hemos empezado a entender cuál es la gracia y qué es lo bueno de cada uno de los lados y qué es lo que tenemos que obedecer según las escrituras. No lo que me dijo estos fariseos, estos rabinos o lo que me dice estos pastores, estos X personas que resaltan cada una de las cosas, sino voy a escoger lo que dice la escritura. Y sigue en el verso 7, y apacenté las ovejas y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y acá pues está hablando de los últimos 3 reyes que hubo en Judá, a Joacás, a Joaquín y a Sedequías. Los 3 últimos que desecharon a Dios, que no quisieron obedecer, que no escucharon a Jeremías, que no escucharon a ninguno de aquellos que estaban hablando acerca de que Dios había puesto esa disciplina y estaban desechando la palabra de Dios, pues Dios los castigó, los quitó, como dice ahí, destruía 3 pastores en un mes. Y realmente ellos casi todos trabajaron en un mes. En un mes se fueron. En un mes tuvieron que pasar muchas cosas.
Y sigue en el verso 9. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, ¿qué dice? Que muera. Y la que se perdiere, que se pierda. Y la que quedaren, que cada una coma la carne de quién, de su compañera. O sea, tremendo. O sea, imagínate. Dice, tomé luego mi callado gracia y quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fui deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era la palabra del Eterno. ¿Qué hizo Yeshua? Rompió el callado, rompió el pacto con las naciones, en el sentido de que diciendo, ya ustedes no van a dañar a mi pueblo, ya ustedes no van a tener la oportunidad de seguir dañando y de seguir juzgando, y eso es lo que va a pasar ya cuando venga en su segunda venida. Va a poner un alto, va a acabar con todas las naciones, con el anticristo, con la bestia y todo, y va a haber paz. Y sigue diciendo, verso 12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, págame para que, ¿qué? Para que yo sea su pastor. ¿Cuál es ese pago? Obediencia, honra, ¿sí? Es lo único que nosotros realmente le podemos pagar a Él, para que Él nos dirija, para que Él nos pastoree. A ese punto es al que nosotros debemos de llegar, ¿sí? Por eso acá Mateo utiliza, ¿sí? Al Mesías, aquel que era el representante de Judá, aquel que estaba por Israel, que iba a morir por todas las naciones, que iba a morir por aquellos que estaban dispersos, pues era aquel que estaba representando, aquel que iba a morir y que iba a ser y que iba a ser pagado, ¿por qué? Por un precio de 30 piezas de plata. ¿Sí? 30 piezas de plata que según la Torá, que según la instrucción, ¿sí? Era para pagarse a quién? A un esclavo, ¿sí? Si un esclavo que hubo sido corneado por un toro, se le pagaba al dueño del esclavo un precio de 30 piezas de plata. ¿Quién fue el que fue acorneado? ¿Quién fue el que fue latigado? ¿Quién fue el que fue de todo? Yeshua. Dios compró al esclavo a través de quién? De Yeshua. Verso 13, y me dijo el Eterno, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Me han tomado por un esclavo. ¿Y por quién tomaron a Yeshua? Por un esclavo. Judas lo vendió a precio de un esclavo. Para Judas le pareció bien haber acordado que fuera muerto en 30 piezas de plata, pero le pareció un desperdicio el que esta mujer, María Magdalena, le hubiera derramado el aceite sobre Yeshua. Para él fue un desperdicio, pero fue válido vender a Yeshua como un esclavo. Imagínense, ¿no? Lo que vemos acá y lo que se está cumpliendo en la profecía, no en lo que está diciendo o en lo que vemos o en lo que yo entiendo, ¿no? Y sigue diciendo en el verso 13, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del tesoro, del Eterno al tesoro, quebré luego el otro callado ataduras. ¿Qué dice? Pues ya el otro callado, que de gracia, pues lo rompió. Ahora el de Judá, que era ataduras, pues también, ¿qué dice? Lo rompió. Y sigue diciendo en el verso 14, para romper la hermandad entre Judá e Israel. ¿Por qué hay tanta enemistad entre los cristianos y los judíos? Ahí está, para romper la hermandad. Dios fue el que hizo esa pared intermedia de separación.
¿Por qué a veces es tan difícil acercarnos a los judíos o que los judíos nos hablen a nosotros sin juzgarnos, sin desacreditarnos, sin estar hablando con prejuicios? Y lo mismo nosotros cuando hablábamos de los judíos cuando estábamos en la doctrina anterior que no amábamos y que no entendíamos todo lo que llevamos entendiendo ahorita. ¿Cuánto no hablábamos mal de los judíos? No, 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 yo no quiero ser ni un judío. Yo no quiero ni ser parte de ese pueblo. Yo, ¿para qué fiestas? ¿Para qué todo eso? Eso es de ellos. ¿Cuántas veces no lo dijimos? ¿O cuántas veces no lo escuchamos? ¿O no lo seguimos escuchando hoy en día, no? Sigue el verso 15. Y me dijo el Eterno, toma aún los áperos de un pastor insensatos, porque he aquí, yo levanto en tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¿Cuál será ese persona o ese pastor que va a levantar para hacer todo eso? Y sigue diciendo verso 17, hay del pastor inútil que abandona el ganado. Y era la espada su brazo y su ojo derecho. De todos se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. O sea, su fin no es nada grato. Después de haber quebrantado, después de que Judá rompió todo, de que fue mandado al exilio, ¿quién se encargó de pastorear a todos ellos? Un pastor irresponsable, alguien que no quiso hacer la voluntad de Dios, sino que quiso hacer la voluntad del imperio. Muchos de los líderes religiosos para la época de Yeshua estaban haciendo ¿qué? Lo que está diciendo acá. Estaban queriendo congraciarse con el imperio y no le importaba vender a su pueblo, no le importaba maltratar a su pueblo, no le importaba si estaban cansados o no cansados, si se morían de hambre o no se morían de hambre, con tal de estar al lado de aquel que pensaban que era realmente el que los podía salvar. ¿Sí? Y eso lo vemos viendo acá a Mateo queriendo entregar a Yeshua por temor a los romanos, lo que nos estaba diciendo Caifás, lo que nos estaba mostrando Mateo acá, que ellos estaban entregando a Yeshua por temor. ¿A qué? A una rebelión, a una revuelta. ¿Sí? Por, por poner opiniones sin sentido y promover, decir, pues, ¿para qué? En vez de que se manifestara el Mesías, y una de las opiniones que hablan de que, ¿por qué Judas hizo eso? Muy posiblemente fue porque, ¿qué? Porque quiso que Yeshua se manifestara antes de tiempo. Que muy posiblemente por eso Judas lo hizo. Nosotros no sabemos, y vuelvo y les digo, no podemos juzgarlo porque no sabemos si nosotros actuaríamos igual que él. No podemos incluso ni siquiera juzgar la actitud de Pedro porque incluso podríamos tomar las mismas actitudes de él en algún momento. Lo que tenemos es que mirar y decir, Dios mío, ponerme en los zapatos de ellos y decir, ¿será que yo voy a ser capaz de hacer esto? ¿Será que yo voy a ser como lo fue Yeshua, amar, perdonar, o realmente voy a ser, o incluso voy a ser como David, como esta mujer que quiso derramar todo por Yeshua, exaltarlo, adorarlo, o voy a ser como este Judas que prefirió traicionarlo, que prefirió dejarlo, que prefirió abandonarlo por riquezas, por algo efímero, por tener tesoros en este mundo? Y ahí es donde viene el problema. Lo que le movía a Judas, que era la codicia, la ambición, y quiso, incluso de pronto al momento de querer que Yeshua se manifestara, fue porque más rápido iba a estar sentado a la derecha, iba a reinar con él, y muchos más tesoros grandes iba a tener, ¿no?
Eso lo vemos. ¿Y eso por qué se destronan reyes y por qué se pelean el uno por el otro y se tumban el uno al otro? Pues por querer tener más riquezas, porque tener mejor posición, ¿no? Entonces imagina, y acá entonces, ¿con quién nos vamos a identificar? Con esta mujer que derramó todo su patrimonio, todo lo que tenía en Yeshua, o con Judas, que prefirió tener un patrimonio temporal. Esta mujer dio todo para tener un patrimonio eterno y Judas lo dio todo para tener un patrimonio terrenal. ¿A cuál de los dos vamos a seguir? No es que Dios odie a los ricos, no es que Dios no quiera que los hombres sean ricos, sino lo que Dios quiere es que esa riqueza que nosotros obtengamos, la que la demos para el servicio de Dios. No para mi servicio, no para lo que yo quiera, sino para lo que Dios me está pidiendo en sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que vamos a tener insatisfacción? ¿Será que vamos a hacer tal y como lo fue Judas? ¿O cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer cada uno de nosotros? Tal y como quiso hacerlo Dios, tal como quiso hacerlo esta mujer, derramando todo, entregando todo, o como lo hizo Judas. Y con esta pregunta nos vamos, ya la clase entrante continuamos con el resto. No sé si hasta caiga dudas, preguntas, inquietudes o muy posiblemente todas muchas inquietudes, pero pues para que me confirmen, ¿sí? Si tienen alguna duda o alguna inquietud. Bueno, yo en lo particular, Juliet, Ujú, pues sí me quedó claro cómo es importante de alguna manera definir lo que somos y lo que queremos y lo que esperamos, ¿no? De todo esto para con nuestro Padre, porque a veces podemos comportarnos como la mujer, pero en otras ocasiones también caemos en el papel de Judas, ¿no? ujú. También nos buscamos nuestros tesoritos temporales aquí en la tierra, entonces es como para reflexionar y ver de qué manera podemos hacer las formas de una mejor manera más correcta. Ujú. Y bueno, esto es lo que te quería comentar. Muy bien, muchas gracias, Juliet. Vale, no, gracias al Eterno, porque pues igual Él es el que nos va enseñando todo esto, ¿no? Y nos da la claridad realmente de lo que necesitamos reflexionar y pues cambiar, porque pues Claro. todo esto también es para hacer ese proceso de limpieza, ¿no? Y crecimiento espiritual. Exactamente. Ujú. Sí, muy bien. ¿Alguien más que tenga dudas, preguntas? ¿Ninguno? Bueno, pues entonces pues vamos a orar, ¿sí? Y finalizamos con esto, ¿sí? Entendiendo pues todo esto que estamos viendo, ¿no? Acerca de realmente esta preparación, si vamos hasta acá ya nos ha dado látigo, pues imagínate mientras que vayamos avanzando y veamos realmente el sacrificio de Él, creo que nos va a tocar esa fibra dura, ¿sí? Nos va a doler, nos va a entender ese sacrificio y no solo eso, sino a dar gracias por todo lo que hizo, ¿no? A ver cómo realmente fue el significado de todo y el cumplimiento de todo, ¿no? Porque realmente aquí estamos viendo el cumplimiento de todo lo que ha estado escrito de él, ¿no? Por eso necesitamos estudiar cada día más las escrituras. No te quedes solo con lo que yo te doy, no te quedes solo con lo que aprendiste acá, si es posible, estúdialo, medítalo y verifica que te estoy diciendo lo que es correcto, ¿no? Lo que dice las escrituras. Pues vamos a orar y finalizamos la palabra de Dios, ¿vale? Señor y Padre, gracias, gracias Señor, porque tú eres el que haces todo posible, porque tú eres el que nos complementa, porque tú eres el que nos hablas, Padre. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tu bondad, de acuerdo a tu misericordia, de acuerdo a lo que tú nos quieres enseñar, Padre. Perdónanos, Señor,
porque a veces actuamos como Judas, porque a veces juzgamos, porque a veces censuramos la adoración de otros, porque a veces vemos como insignificante esa sinceridad de otros hacia ti, Padre. Ayúdanos a vivir más con sinceridad, más con adoración, más con exaltación hacia ti, Padre, y que podamos ser como esta mujer que entregó todo para ti, que entregó todo para el beneficio, para tu obra, Padre, que nosotros no seamos más ávaros, codiciosos, solo apartando las cosas para nosotros, sino que también podamos apartarlo para ti, que podamos, que todo lo que obtengamos y que la riqueza o lo poquito o lo grande que tengamos, podamos ofrecerlo a ti, dirigirlo a ti, que nuestros bienes sean para tu servicio, para tu honra, para el crecimiento de tu plan, Padre, que nosotros podamos ser ese instrumento vívido como lo fue Abraham, como lo fue David, como lo fueron cada uno de los siervos a lo largo de las escrituras, Padre. Te doy gracias por Roxana, Santiago, sus niños, por Solecito, por Margarita, por su familia. Que sea tú bendiciendo a cada uno de ellos con sus familias, incluyendo a mi mamá, Padre. Que seas tú haciendo tu obra, revelándoles cada día más y sobre todo poniendo ese deseo que tuvo David de dar mucho más para ti y lo mismo que tuvo esta mujer de derrochar, de derramar todo ante tus pies, Padre, que nosotros también podamos tener ese mismo deseo, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.